Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy estamos con Francina, que Hola. tengo el honor de que me ha dejado entrevistarla. Así que hoy charlamos un poquito de bioquímica, de qué estudia un estudiante a la redundancia de bioquímica. Bueno, preséntate un poquito. Bueno, yo me llamo Francina, estudio bioquímica, este es mi cuarto año de bioquímica. Y bueno, yo elegí bioquímica porque en el instituto me gustó mucho la parte de ciencias, sobre todo biología y química. Y nada, y sobre todo porque quiero entender un poco la vida y cómo funcionan las personas y los organismos vivos. Voy a empezar con una pregunta que, como sabréis, si habéis visto más entrevistas, pues yo suelo poner por Instagram las preguntas que quiere que sepa la gente. Y me he visto que en esta carrera ha habido poquitas, en lo general, por desconocimiento, así no que... tiene éxito. La verdad es que de conocimiento poco, por lo menos, así que... ¿Podrías hacer un resumen más o menos de qué estudia la bioquímica? Pues un bioquímico lo que estudia es un poco las reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos, bueno, dentro de los organismos, y bueno, más o menos cómo funciona la vida, porque cómo funcionan nuestros órganos, qué reacciones ocurren dentro de nosotros, cómo se metabolizan ciertas sustancias que ingerimos. Que bioquímica se centra en el cuerpo humano. Bueno, ahí estoy. No, ¿Se centra en el cuerpo humano verdad. o animales, Exacto. seres vivos? He cometido a lo mejor este error de decir humano, porque yo pienso mucho en el cuerpo humano más que en otros organismos, pero en bioquímica estudiamos un poco fisiología animal, tipo animales en general. Desde una esponja hasta un caballo. Bueno, eso es verdad que es más biología, pero como hay muchos procesos bioquímicos que se parecen mucho entre organismos, obviamente hay muchas cosas que difieren, pues lo estudiamos un poco a nivel general, pero sí que nos centramos más en mamíferos, creo yo. Aunque también tenemos asignaturas de microbiología, tuvimos una asignatura de plantas, que no le gusta a nadie, o sea, ningún bioquímico quiere hacer plantas, pero bueno, sí, no quería decir que solo es cuerpo humano, es de todas las especies. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué sabe un bioquímico que un biólogo o un químico no? ¿Por qué nace esta nueva carrera? Vale, bueno, antes de todo espero no ofender a ningún biólogo ni a ningún químico. Es verdad que es una carrera bastante nueva, antes no existía, de hecho solo existía biología y química. Y yo creo que ha nacido como carrera independiente porque la biología se centra mucho en los organismos como tal, en estudiar la anatomía de los organismos, y en cambio la bioquímica se centra en las reacciones químicas que ocurren dentro de estos organismos. Es decir, como que la biología se centra más en el organismo como tal y la bioquímica en lo que ocurre en él. Y bueno, en diferencias con la química, yo es verdad que estoy más familiarizada con la parte de biología que con la de química, no soy muy buena en química, pero... Somos dos. Pero supongo que es difícil la química. Pero yo creo que, bueno, es eso, que la química se debe centrar en muchísimas sustancias, reacciones y tal, que no tienen que ser necesariamente de los organismos vivos, y en cambio la bioquímica pues es química aplicada a la vida. Muy bien, muy bien. Y sobre todo hacemos química orgánica, que es la química base de la vida. Dura esa. Bueno, relacionada con el mundo del estudiante, una vez que terminas la carrera, ¿cómo enfocas tu vida profesional como bioquímica? Vale, algo que yo pienso que es muy bueno de bioquímica es que tiene muchas salidas profesionales diferentes. Puedes dedicarte, bueno, a la investigación, que es como lo que todo el mundo quiere hacer, aunque es un poco difícil porque el camino hacia allí es bastante competitivo, tienes que ser de los mejores y entregarte mucho porque es una salida que requiere muchísimas horas de trabajo, mucho sacrificio. A lo mejor tienes que dedicar toda tu vida a eso y después de 20 años conseguir algo, pero bueno, es para personas con auténtica vocación. Sí, yo justamente investigación no es lo que quiero hacer, pero animo a que lo hagan. Después de todo esto, Exacto. Te animo a que... Animo a que lo hagan porque estoy segura de que es muy satisfactorio. Y bueno, y hay otras cosas, por ejemplo, puedes hacer diagnósticos de laboratorio, por ejemplo, muestras biológicas, cuando
a un paciente le sacan sangre, tú puedes analizar la muestra y todo eso. Aunque bueno, hay otros trabajos, otras carreras que también pueden llevar a eso. Y después también puedes ser profesor, profesor de bioquímica, de biología. Puedes ser divulgador científico, escribir artículos sobre bioquímica, hay bioquímicos que tienen su propio programa y divulgan. Y bueno, también hay un montón de salidas relacionadas con bioquímica clínica, por ejemplo, ser consejero genético, análisis de microorganismos y todo eso. Muy bien. Sí, hay muchas cosas. Está completito y todo. Muy bien. Muy bien. A lo mejor la pregunta se te escapa un poquito, no lo sé. ¿Vale? Seguro que Pero sí, bueno. si empezamos así seguro que se me escapa. Esta pregunta la hace Enzo, en este caso. Vale. Y te pregunta, no sé si tú lo has estudiado también, ¿dónde radica la conciencia? Si es que lo has estudiado, si lo has visto, si algo. Vale. A ver, no he estudiado como tal dónde está la conciencia, porque a lo mejor es un tema un poco metafísico para un bioquímico. No digo que no sea científico, sino que justamente en los años que llevo de carrera no se han centrado en explicárnoslo, pero bueno, hemos estudiado un poco la anatomía del cerebro, ¿no? Las diferentes partes del cerebro, y tiene que haber una parte del cerebro concreta que esté relacionada con la conciencia. Podríamos decir aquí. Exacto, o sea, yo creo que sí que se podría decir que aquí al menos están las bases del pensamiento consciente, pero bueno, que en el cerebro hay partes que trabajan entre ellas de manera cooperativa. De hecho, todo el cuerpo humano es trabajo en equipo. O sea que yo no me atrevo a decir que es aquí, ¿vale? Sí, porque no lo sé, pero bueno. Somos estudiantes todavía. A lo mejor dentro de un par de años puedo responder. La verdad me sorprende, ahora ya un poco fuera de conversación, me sorprende mucho todas las ciencias de la biología. O sea, al final física es entender cómo se mueve, yo qué sé, un péndulo, un muelle que sube y baja. Bueno, sí, puede llegar a ser muy complicado todo lo que tú quieras, pero al final es estudiar el movimiento de una partícula, muy a lo general y muy mal dicho en física, pero que van a entender un organismo me parece... Ya. ¿Se puede llegar a entender el organismo? A ver, bioquímica, como ya he dicho, es una carrera que ha aparecido hace poco, por tanto es una ciencia en la que se investiga mucho todavía, y de hecho no creo que ningún científico, ni siquiera de los mejores, pueda decir yo entiendo el organismo al 100%, pero sí que es verdad que poco a poco viendo... O sea, bioquímica yo lo vería como juntar piezas muy pequeñas para intentar llegar a un puzzle más grande, solo que en ese puzzle aún faltan muchas piezas. Faltan muchas, vale. Sí, pero bueno, que poco a poco Sí, se van hacer. juntando cosas y un poquito sí que se pueden explicar diferentes cosas. Vale. Ahora otra parte mítica en mi sección, y nunca mejor dicho. ¿Qué mitos tienes en bioquímica? Vale, a ver. Es verdad que no corren muchos mitos de bioquímica porque es una carrera un poco fantasma. La gente que no estudia bioquímica no sabe gran cosa sobre bioquímica, o sea que no dicen gran cosa de nosotros, pero sí que existe un poco el mito barra broma de que los bioquímicos somos un poco creídos, un poco snobs. No lo voy a desmentir, es cierto, somos un poco creídos. Confirmamos. Nos creemos muy superiores ahí. Y bueno, y creemos que lo sabemos todo. No lo sabemos todo, pero buscamos saberlo todo. Bueno, y también está la broma de que los bioquímicos juegan a ser Dios, porque están en el laboratorio Eso es cierto, o sea, todo el día buscando entender la vida, crear organismos superiores, haciendo ingeniería genética. Vamos, y también es cierto, no lo desmiento, estamos jugando un poco a ser Dios, pero bueno, quiero pensar que dentro de una cierta ética va a conseguir mejorar nuestras vidas más que empeorarla. Ojalá que sí. Vale, y ya por conclusión, ¿qué es con lo que la gente se tiene que quedar de bioquímica? ¿Cuál es esa esencia de decir esto? Ya sé que es difícil con pocas palabras, pero esto es la carrera. Vale, bueno, yo creo que la esencia de bioquímica es preguntarse el porqué de las cosas,
querer entender la vida, cómo funcionamos, por qué somos lo que somos, no en un sentido filosófico, sino en un sentido científico, científico-biológico. Y bueno, nada, entender, o sea, la esencia real es esa, entender por qué pasa lo que pasa, tipo, por qué te emborrachas cuando bebes alcohol. Pues no lo sé. Pues mira, hay una enzima que se encarga de metabolizar el alcohol y bueno, cosas de estas. Y afecta a tu cerebro porque es tóxico, bueno. Una explicación un poco larga que no voy a dar ahora, pero es eso, que querer entender, bueno, y poder entender los procesos que tienen lugar dentro de ti. Que en el fondo somos un saco de química, me lo decían mis profesores ya en el instituto, somos reacciones químicas y nada más. Y bueno, la bioquímica se centra en entenderlas. Qué guay, qué guay. Vale, y no sé, creo que no has visto ninguna de mis otras entrevistas. No todavía. Vale, es que pues, con los exámenes no he tenido tiempo. Tranquila, porque... Pero las voy a ver, ¿eh? Muy bien, pues te vas a llevar una sorpresa porque toca mi única sección que tengo, que son a lo preguntas de lo broncano. ¿Cuál es tu media? Mi media, vale, mi media es 7, o sea, estoy en el 7. Muy bien. Lo que, bueno, en bioquímica un 7 a lo mejor, bueno, a ver, está bien, está súper bien y tal, pero es una carrera muy competitiva y bueno, yo voy a intentar mejorarla. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues, de verdad, muchas gracias por haberme permitido entrevistarte, la verdad lo he pasado bastante bien. A ti y a vosotros por preguntar. Y poquito más. Vale, hasta otra. Adiós.